Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos, nosotros, como parte de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos la ponencia de los sabores de Mesoamérica, el origen prehispánico de la gastronomía regional, impartida por la licenciada Sofía Paredes Mauri. Eh, Ella posee un grado, un bachelor en arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala y el grado de maestría en artes, en museología y en estudios de Latinoamérica y el Caribe. Eh, Actualmente es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala y participa en organizaciones como Fundación Defensora de la Naturaleza, Asociación Balam, Asociación de Museos de Guatemala, instituciones internacionales como el International Council of Museums. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación La Ruta Maya. Esta es una entidad cuya misión es la recuperación y repatriación de piezas arqueológicas que salieron del país en décadas pasadas y promueve la divulgación del patrimonio cultural a través de exhibiciones, publicaciones y actividades educativas. Entonces, el día de hoy ella nos va a dar la ponencia, entonces las dejo con ella, ¿verdad? Para que les pueda platicar un poco sobre este tema. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Si oyen un gallo cantar por ahí, creo que tal vez es en casa de Juan o en la mía, porque tenemos la suerte de vivir en el campo. Entonces, vamos a dar comienzo. Me da mucho gusto. Me imagino que tengo contactos, amigos, agregados culturales y personas de diferentes países que me alegra mucho poder comunicarme con ustedes. Como Juan nos comentó, esta es una presentación conjunta de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala y Fundación La Ruta Maya, con el objetivo de divulgar el patrimonio cultural y natural de Guatemala y al mismo tiempo abordar un tema interesante con el cual podemos compartir con el público nuestro legado arqueológico, el patrimonio cultural que nos caracteriza y cómo podemos nosotros también ir juntando diferentes temas atractivos al público con conferencias como esta para acercar no solo al público al arte prehispánico, en este caso pues estamos en el área maya, sino también a la biodiversidad del país y las diferentes iniciativas que se llevan a cabo para precisamente proyectos que incluyan la mejoría de la población en la seguridad alimentaria. Y entonces, en este caso, pues es un tema que creo que les va a gustar mucho. Así que les doy la cordial bienvenida y empezamos entonces con una breve introducción de dónde estamos nosotros parados. Y voy a hablar especialmente del área de Mesoamérica, que es la que nosotros vemos acá en este mapa. Y es bien importante notar que para las ciencias sociales, Mesoamérica tiene una frontera norte fluctuante al norte de México, más o menos, y llega hasta el occidente de Honduras y El Salvador. En las ciencias naturales, sin embargo, Mesoamérica abarca hasta Costa Rica y parte de Panamá. Entonces vamos a estar hablando especialmente de la parte cultural y especialmente nos vamos a concentrar más en el área maya, que es la zona en verde que vemos acá. Esta parte consiste en 5 países, el territorio de 5 países actuales, que son Guatemala, Belice, México, el occidente de Honduras y parte de El Salvador. Es en esta zona la que se conoce como el área maya. Tenemos que la diversidad en ecosistemas, solo Guatemala tiene 14 zonas de vida. Es importante notar acá que la Asociación de Reservas Naturales Privadas tiene reservas naturales que representan cada una de esas zonas de vida. Y siendo un país muy rico también en biodiversidad, ha sido muy rico en la parte cultural. Muchos asentamientos están desde la 8000 antes de Cristo con urbanismo 2000 antes de Cristo
y tenemos variedad de productos que se produjeron en esta zona y que tuvieron una gran influencia en el intercambio a gran escala, no solo dentro del área maya, sino en toda Mesoamérica. Este es un mapa muy simple que nos está mostrando, ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda, los diferentes productos que se producían en la zona. Y esto eventualmente, al momento de la conquista española, eventualmente llegaron a conquistar el mundo. Tenemos que una de las preguntas más interesantes que tiene la gente es precisamente cómo se transportaban las mercancías y cómo se trasladaba la gente de un punto al otro. Y porque obviamente se sabe, ya la mayoría conoce de que no habían animales de carga en la época prehispánica. Cuando digo época prehispánica es antes del contacto con los europeos. Y tenemos entonces que para cuando estamos estudiando la historia y la arqueología, los investigadores toman en consideración no solo los artefactos antiguos, sino documentos y conforme los recursos que existan para investigar un tema de la antigüedad, pues entonces vamos armando un rompecabezas. Cada pedacito se va armando dentro de un rompecabezas grande y en este caso, para el tema que estamos tratando, pues tenemos artefactos que nos van indicando qué tipo de cerámica se usaba, qué tipo de productos se estaban transportando. Y acá vemos una figurilla que está en custodia de la Fundación Ruta Maya, que representa un personaje que lleva un cacastle en la espalda, que es un como mueblito para meter productos, y se está acomodando ahí está el mecapal, que es la cinta que ven acá, que es lo que carga lo de atrás, se la está acomodando y tiene en la espalda unas vasijas, unas ollas volteadas y está representando a un mercader. Si nosotros ya vemos unas ilustraciones del siglo XVI, de documentos del siglo XVI, vemos a la izquierda abajo cómo hay dos personajes representados caminando con el cacaxtle en la espalda y cómo se usa el mecapal, esa palabrita que se me había olvidado hace un momento. Y luego los caminos que se representaban con pequeños piececitos, como huellas de pies, era una representación de camino. Y esto, pues, entonces estamos viendo que es una manera ancestral de llevar mercancías de un punto al otro. Ya para una fotografía de principios del siglo XX, ya nos está indicando que todavía para esa época y todavía el día de hoy, todavía podemos ver el transporte de mercancías de la exactamente misma forma, cosa que es bastante interesante. Es bien importante que no solo no habían animales de carga, sino que los porteadores al caminar largas distancias no lo hacían de un solo tirón, sino que hacían la caminata como relevos. Esa caminata en relevos les permitía transportar de un punto al otro y dejar la mercancía, venderla o entregarla a otro mercader para que siguiera. Esto fue una forma de transporte de todo Mesoamérica, al nivel de que, por ejemplo, habían productos, como se conoce muchísimo el caso de Moctezuma Xocoyotzin, que si él quería comer pescado fresco, habían corredores de relevos que iban corriendo por etapas para conseguirle el pescado. Moctezuma Xocoyotzin era uno de los emperadores de aztecas en el centro de México. Entonces ya se imaginan correr desde ese lugar para las costas de Campeche o para el Pacífico, ¿verdad? Y hacerlo en base a relevos. Tenemos que desde épocas muy tempranas se tiene el comercio a larga distancia. Los productos se transportaban y vemos acá un mapa también, un mapa simple de productos y cómo se transportaban de un punto al otro. Los antiguos mesoamericanos y especialmente el área maya tenían muchos caminos ancestrales, caminos que iban en pasos entre montañas, habían transporte en ríos, transporte a través del lago, habían obviamente pequeñas barcas o lanchas de madera como las que todavía
varios de nosotros logramos ver en el lago de Atitlán y otros lugares en México y posiblemente en Honduras, pequeñas barcas o canoas más largas, y se conoce que habían inclusive pequeños puertos en los ríos que entraban desde el mar. Esos pasos, también pasos entre montañas, pasos por bosques o entre volcanes, pero ya para la época del posclásico, que estamos hablando ya del 900, más o menos después de Cristo, ya tenemos una muy compleja red de navegación de toda la costa de Mesoamérica, especialmente pasando por toda la costa alrededor de la península de Yucatán, que es la que ustedes ven acá. Y esta llegaba hasta, las rutas llegaban inclusive hasta Costa Rica y Panamá, por un lado, y también a Ecuador para la obtención de conchas. Y estas rutas no eran de mar adentro, sino que eran rutas costeras. Estas no entraban necesariamente mucha distancia mar adentro, pero sí recorrían las costas. Entonces, esto ya nos está dando la idea de cómo los productos eran transportados. Y entramos entonces a un tema que es muy interesante ilustrar, y es sobre qué productos estaban consumiendo en Mesoamérica. Resulta que hay el sistema de milpa, es un sistema agrícola que mezcla precisamente algunos cultivos como el maíz, el frijol y la calabaza, a veces el chile también, en una forma en la cual los tres cultivos van a apoyarse entre sí dentro de la misma milpa. Y es un sistema agrícola que también permitía que se introdujeran a los alrededores o ahí mismo otro tipo de cultivos. Y generalmente se hacía desde el punto de vista doméstico. Tenemos el maíz, que es la comida por excelencia. Tenemos muchos idiomas mayenses que indican que la palabra para comida es la misma, la que se refiere a la masa de maíz. Entonces, el término wa, que va a ser comida, automáticamente significa masa de maíz y es en efecto la base de la alimentación de Mesoamérica desde hace por lo menos 3.500 años. Esto lo dicen Paredes y López y otros autores que son químicos, biólogos y agrónomos que han hecho estudios precisamente sobre la manipulación química de los alimentos desde la época prehispánica. Tenemos que la nixtamalización del maíz no sé si es descubrimiento o si es un invento, no sé en qué caería eso, en el cual, gracias a una manipulación química que existe al meter cal y hervir el maíz con la cal y botar la cascarilla, se desarman las moléculas del almidón de maíz de tal forma que hace de eso una masa maleable. Y esa masa es la que sirve de base para la mayor parte de las comidas aquí en Mesoamérica. Especialmente si uno mira la masa en bolitas redondas, así como bollitos, son como los tamalitos. Esa es una forma, y tenemos diferentes formas de preparar alimentos con maíz, desde atoles, recados, los tamalitos y ahora las tortillas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí un ejemplo, el Códice Florentino o la Historia General de las Costas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que ya para 1577, estando ya post la conquista ya de esta región por la cultura europea, pues ya vemos los primeros recuentos de las primeras crónicas que hacen sobre las costumbres y lo que estaba pasando en estas tierras. Y vemos un ejemplo de una página del códice en el cual se está presentando cómo es la siembra, la cosecha del maíz.
Del lado izquierdo, en la parte inferior, vemos a 2 piezas que también están bajo la custodia de la Fundación La Ruta Maya. Adelante, abajito, está una figurilla silbato hecha con molde que representa al dios del maíz danzando. Atrás de él se miran las hojas del follaje del maíz y a la par de sus piernas animalitos silvestres. El vaso, por otro lado, es un vaso con decoración incisa, o sea, pequeñas líneas dibujadas sobre la cerámica, la superficie. Un lado está presentando la siembra del maíz y del otro está representando la cosecha. Estas 2 piezas sí son prehispánicas. El códice fue hecho por los españoles y vemos entonces que también tenemos una gran variedad de maíz. El maíz es uno de los cultivos más antiguos y es de la región mesoamericana. Han habido muchísimos estudios arqueológicos tratando de determinar cuáles son las muestras más antiguas que existen. Y hay en Tehuacán, en México, pero también se ha detectado en la costa sur de Guatemala y en el área de Huehuetenango. Los cultivos, las muestras más antiguas, por ejemplo. También tenemos que ya se estaba documentando, ya para 1690 tenemos una descripción de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán de cómo se hacían, no solo se preparaba la masa, sino cómo se hacían las tortillas. Es bien importante conocer que las tortillas es ya bastante tardía su aparición. No existe evidencia para la época del periodo clásico de los mayas, los antiguos mayas, estamos hablando periodo clásico entre el 600 y el 900 después de Cristo, no hay evidencia de tortillas. La tortilla aparentemente aparece mucho tiempo después y ya para 1690 están describiendo cómo se elaboran estas tortillas. Pueden ustedes ver el texto allá. Vemos los dibujitos y ahora si nos damos cuenta, esta descripción es lo mismo de lo que nosotros vemos en cualquier casa guatemalteca, inclusive de México también. Es bastante común para la población que vivimos aquí y que nos criamos aquí, conocer qué es un comal, qué es un metate o una piedra de moler, qué significa moler con la piedra de moler y todo esto. Entonces, sigue siendo, vemos nosotros que el origen de la gastronomía ahora, pues tiene muy profundas raíces en el pasado. La calabaza es otro de los cultivos que son de los reyes. En este caso, es bastante importante la presencia de la calabaza. Se sabe que su cultivo data de hace más o menos 10,000 años, pero hay evidencia arqueológica para irnos a la segura de 7,000 años, para irnos más seguros. Y podemos ver del lado izquierdo unos ejemplos de las diferentes variedades de calabaza que tenemos en nuestra región. En el caso de Guatemala, que estoy representando yo acá, pues tenemos diferentes nombres para determinados especies o tipos de calabaza que podemos nosotros consumir. Tenemos el huicoy, el huicoizazón, el huicoíto, los ayotes, el calabacín, calabaza, o sea, hay diferentes formas que nosotros mismos les damos y que son bastante conocidos por la mayoría del mundo. Ahora ya es un producto que ha salido de la zona mesoamericana. Del lado derecho estamos viendo una vasija también en custodia de la Fundación Ruta Maya. Esta es preclásica, estamos hablando del 300 antes de Cristo, más o menos, podría ser un poquito más antigua. Y tiene la forma perfecta de una pequeña calabaza con el centrito que parece flor del lado derecho y una vertedera que hace las veces de tallo. Es muy bonita, tiene una forma casi exacta de la calabaza. La calabaza, junto con el maíz y el frijol,
eran considerados la famosa tríada mesoamericana. Algunos investigadores la llaman la tríada mesoamericana, otros dicen que esta tríada incluía también el Chile, y podría inclusive el Chile sustituir alguna de las anteriores. Y para todas las manifestaciones hay evidencia, por lo menos prehispánica, en las pinturas de que existían. Lamentablemente no he logrado encontrar una representación del frijol, pero sí se sabe y sí hay evidencia arqueológica de la presencia del frijol en la milpa. En el caso del frijol, bueno, en el caso de la tríada mesoamericana, algunas comunidades actuales la llaman como el cultivo de las tres hermanas, y es en el mismo concepto. Tenemos, perdón, acá, el caso del Chile, evidencia arqueológica de Chile hay dentro, ahora que a partir de hace un par de décadas ya se realizan exámenes de adentro del contenido de las vasijas. Se ha determinado que hay la existencia de Chile en varias vasijas excavadas arqueológicamente. Como en nuestra región el clima y los suelos no permiten que se conserven materiales orgánicos, es muy difícil encontrar textiles, por ejemplo, o comida, o cestas. Entonces, nos basamos mucho en los recuentos de la época de la conquista y en lo que se observe en las pinturas que aparecen en las vasijas mayas, como decorando la superficie. En este caso, y también en la tradición, ¿verdad? Porque estamos viendo que tradicionalmente el chile se sigue cultivando. Acá tenemos también para 1577 un grabado de un mercado con una señora vendiendo chiles. Y vemos los chilitos ahí dibujados y una cesta ahí atrás de la señora. Y estamos viendo pues que en la naturaleza el chile chocolate que es nativo, pues tiene una forma similar a los que se estaban representando ya para la época del contacto con la cultura europea. Aquí entramos con el cacao. El cacao es la bebida de los reyes, la bebida ritual, es el cultivo que era bastante, muy importante para la cultura maya y todas las culturas mesoamericanas. Acá tenemos que hay vasijas como estas que también están bajo la custodia de Fundación La Ruta Maya, que están específicamente representando cómo se ven está representando las pochas del cacao, y también pequeñas vasijas que son la copia fiel de otra variedad de cacao, que es el pataste, que es aquí tenemos el fruto del pataste, y es el Theobroma bicolor. El Theobroma cacao es el que generalmente es el que usamos para chocolate, los chocolates, los dulces, que ya se fabrican en otros lugares del mundo. En el caso del cacao, es bien interesante porque hay un glifo que identifica específicamente el cacao, que es este en forma de pescadito que ven aquí ustedes a la izquierda, que fue finalmente descifrado por David Stewart en la década de los 80s, finales de los 80s, y este aparece mucho en el cintillo de jeroglíficos que aparecen en diversas vasijas que indican que las vasijas eran contenedores o servían para beber cacao. Es un glifo que cuando ustedes lo vean en alguna vasija maya, pues ya van a saber de que tenía cacao. Este cultivo es bien, bien importante. Los cacaotales, ya para la época colonial habían cacaotales en toda la zona del Zapotitlán, que es la costa del Pacífico entre México y Guatemala. Tenían, y se conoce que el emperador Moctezuma
de ahí era que venía el cacao que usaba para beber. Así que es bastante interesante e importante. Tenemos obviamente que ya para la época de la conquista y la colonia, uno de los atributos del cacao, además de ser una bebida ritual, de ser muy importante económicamente, tenía también un uso como de moneda. Y en efecto, ya para mediados de 1500, en el libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, de Fray Toribio Benavente y Motolinía, tenemos ya un resumen, yo les saqué aquí un resumen de cuánto podría costar cada producto que vemos aquí a la izquierda en granos de cacao. Entonces tenemos que un pavo o un chompipe, o iba a usar 200 granos de cacao, una canoa de agua 100, y así vamos, un tomate 3. Eso es para ese momento y en esa época, en ese lugar. Tenemos inclusive el dato de que un esclavo podía valer entre 2.400 a 4.000 granos de cacao y costaba más caro si sabía cantar y bailar, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema, pero quería más o menos mostrar el valor para ya el siglo XVI, que era todavía cuando el cacao ya se usó como moneda y fue ya recopilado por los conquistadores españoles. Tenemos algunas plantas nativas acá en fotografía, de las cuales algunas podrán aparecer en el arte maya y otras pues lamentablemente no aparecen, pero por la trayectoria y los residuos que se encuentran adentro de los artefactos de las vasijas, es posible identificar que son plantas nativas que fueron muy consumidas y que se continúan conservando, consumiendo hasta hoy. El amaranto es uno de los grandes sorpresas de este siglo, en el sentido que hasta ahora que se están haciendo las investigaciones nutricionales de todas varias plantas nativas, estamos viendo que el amaranto tiene una alta calidad proteica y nutricional, al punto que está siendo considerada un alimento que vale la pena realzar y seguir las investigaciones porque puede apoyar mucho a la parte de la hambruna y la falta de buena alimentación que tienen los países nuestros. El loroco, que es estacional y es para la comida también, es algo muy fino para la gastronomía. El aguacate, que todo el mundo lo conoce. Tomate y miltomate se dice aquí en Guatemala, pero sería el jitomate y el tomatillo verde en otros países de Mesoamérica. Entonces tenemos esta variedad. Y ejemplos de fauna comestible en arte maya, tenemos no solo las imágenes en las vasijas prehispánicas, que nos están mostrando especies que conocemos todavía el día de hoy, sino además varias de estas vasijas, aparentemente hay investigadores que apoyan la idea de que algunas de estas piezas se dejaban como ofrendas en las tumbas, no tanto por la vasija, sino por la ofrenda de comida que se le dejaba a la persona fallecida. Puede ser o puede que no. En este caso tenemos especies muy conocidas que todavía se siguen consumiendo en la selva maya, y es un tema un poco difícil también de abordar, precisamente porque se ha tenido que hablar con autoridades en el caso de las organizaciones como la Asociación de Reservas y el Consejo Nacional de las Protegidas también, de tener que hablar de cuándo es consumo propio y cuándo es cacería furtiva, precisamente porque son especies que todavía se consumen, y quienes estamos involucrados en la conservación de la biodiversidad, pues es un tema que creo que es bien importante abordar con la población en forma de
charlas o a través de los calendarios cinegéticos o calendarios que van indicando en qué temporadas es factible poder consumir una especie en particular. En este caso, pues vemos solo 3 ejemplos, pero también hay gran variedad. Hay faisanes, tenemos peces, variedad de peces, inclusive peces endémicos, y así en varios ejemplos. Tenemos entonces que la gran mayoría de plantas nativas de Mesoamérica han conquistado también el mundo y han mejorado y han enriquecido la gastronomía e inclusive la nutrición de países del viejo mundo y de otros lados. Y también nosotros pues hemos recibido varios productos de fuera, quizás entre los que más daño hicieron en parte a los ecosistemas, tal vez fue el ganado vacuno, el caballar y ovejas, cerdos, por ejemplo, que ha sido bastante, ya ahorita en este siglo, complicado de tratar cómo manejar ganadería de este tipo en ecosistemas que tal vez no estaban preparados para ello, pero ya llevamos varios siglos con los mismos. Entonces, es cosa de ir siempre trabajando en ello. Pero de las frutas y vegetales y que tenemos y otras plantas, hojas que hemos nosotros exportado, digamos, a Europa, pues han sido un éxito total y han sido muy apreciados. ¿Qué sería de Suiza sin el chocolate mesoamericano? ¿Y qué sería de Italia sin el tomate? Es una de las cosas que me gusta mucho mencionar. En el caso del cacao, aparentemente no es una planta que comenzó en Mesoamérica, pero sí es americano, pero se desarrolló muy bien en Mesoamérica. Y también habrá gente que me pregunta, pero ¿por qué también en África hay grandes cacaotales y muy buenas producciones? Pues es por lo mismo que Guatemala en los países de Mesoamérica producen un excelente café. El café es un arábiga. El café viene de fuera, pero el clima y los suelos en ambas regiones ha permitido que se produzcan de alta calidad cultivos que vienen de otro lado. Entonces aquí sí hubo un intercambio completo. Tenemos cacaotales excelentes en África y nosotros pues nos preciamos Guatemala de ser una de las principales de café. Así que estamos terminando la primera sección y vamos a hacer una segunda parte en un momentito. Los vuelvo a ver en un momento. Aquí tenemos unos cazadores de venado. Esto ya es una vasija que está representando la cacería del venado y vemos a los cazadores con sus lanzas, el venado ya sangrando y es una representación muy interesante de cacería para consumo o para ritual.